Buenos días, tardes, noches, queridos hermanos, en el momento que ustedes decidan vernos y escucharnos. Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos en una edición más de Tierra Buena y el día de hoy estaremos con ustedes el padre Jaime Paredes. Padre Jaime, muy buenos días. ¿Qué tal? Saludos. El padre Miguel Saloma. Padre Miguel, Hola, hola. ¿qué tal? Y su servidor, el diácono José Antonio Tame. Y el día de hoy, pues como vamos a iniciar el trido pascual, pensamos conveniente que en esta emisión platicáramos de todos y cada uno de los celebraciones importantes que durante este trido pascual llevamos al cabo, ¿no? Entonces vamos a platicar de las celebraciones del Jueves Santo, de las celebraciones del Viernes Santo y de las celebraciones ya de la resurrección del Señor, que como bien recuerdan ustedes, puede celebrarse en la noche del sábado, en la vigilia pascual, o ya el domingo, pero es una misma celebración, celebramos la resurrección del Señor. Entonces, si me permiten, y esperamos, queridos hermanos, que resulte muy provechoso para ustedes. Yo creo que va a ser un poco más largo que lo que normalmente son nuestras reflexiones, pero pensamos que era importante pues dar todo el trido pascual para que pudiéramos reflexionar mejor sobre esta que es la fiesta más importante o el tiempo litúrgico más fuerte que tenemos. El trido pascual es el tiempo litúrgico más fuerte que tenemos y la mayor fiesta que hay en el tiempo litúrgico es la resurrección del Señor. Entonces, si me permiten, a mí me tocó comenzar con el Jueves Santo y yo quisiera comentarles, queridos hermanos, que el Jueves Santo celebramos dos celebraciones. Y la primera, y la voy a tocar muy breve, se hace regularmente en la Santa Iglesia Catedral de cada diócesis. Se hace el Jueves Santo en la mañana. En la Arquidiócesis de México la costumbre es hacerla a las 9 de la mañana. Y en esta celebración se recuerda la institución del sacramento del orden, de los sacerdotes. Y en esta celebración además se bendicen y se consagra el Santo Crisma. Ustedes recuerdan que nosotros en la iglesia tenemos tres aceites para los diferentes sacramentos que celebramos. En esta celebración se bendice el óleo de los catecúmenos, que ustedes saben que lo usamos en el bautismo. Se bendice el óleo de los enfermos, que ustedes saben que lo utilizamos en el sacramento de la unción de enfermos, y se consagra el Santo Crisma, que lo utilizamos en los sacramentos que imprimen carácter, que son el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden. Cuando a un diácono se le ordena presbítero, se utiliza este óleo, y cuando a un presbítero se le ordena obispo, también se vuelve a utilizar este óleo. Así hacemos rápidamente esto. Y en esta celebración, todos y cada uno de los sacerdotes, obviamente también de los obispos presentes, renuevan sus promesas de fidelidad a Cristo, de entrega a la comunidad que se les encarga e ir difundiendo el mensaje de Cristo a todas las naciones, ¿no? Esto es de manera regular. Alguien se podría preguntar, oye, ¿y únicamente se pueden bendecir y consagrar los óleos en el Jueves Santo? No, la respuesta es no. Puede hacerse en otro día, siempre cercano al trido pascual. Pero la costumbre en la mayoría de las diócesis, incluido el Vaticano, ¿no?, es hacerlo el jueves en la mañana. Únicamente puede el obispo de la diócesis hacer esta bendición y esta consagración.
Ahí quisiera dejar esta primera celebración. Y la celebración fuerte, no porque las misas sean diferentes, todas las misas valen lo mismo, tienen la misma importancia. Pero hoy en la tarde, mañana en la tarde, perdón, estamos grabando el miércoles, ¿no? Mañana en la tarde, el Jueves Santo, la iglesia recuerda la institución de la Sagrada Eucaristía. Y es que, queridos hermanos, en esta noche que nosotros recordamos, es una tarde-noche en que el corazón de Cristo se abre ante nosotros. El Jueves Santo es ya el inicio del Tríodo Pascual. Es la puerta de entrada al misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Estamos ante una tarde-noche en donde escuchamos, y en las lecturas que vamos a escuchar la institución de la Eucaristía, que está narrada en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y en el Evangelio vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, que presenta una escena maravillosa, ¿no? Como ustedes recuerdan, la institución de la Sagrada Eucaristía se narra en los tres evangelistas sinópticos, pero Pablo también la menciona. Y esa es la lectura que el Jueves Santo se lee para recordar la institución de la Eucaristía, ¿no? ¿Y esto por qué lo hace la Iglesia? Porque la institución de la Eucaristía está unida al amor y al servicio de los demás. Por eso celebramos estas dos escenas, porque aunque son escenas distintas, son dos caras del mismo misterio. En ambas, Cristo se revela como Dios, Él nos revela, perdón, cómo Dios nos ama y cómo debemos de vivir como discípulos. En ambas escenas, la institución de la Sagrada Eucaristía y el laboratorio de los pies, nos muestra a Jesús el amor verdadero y nos dice que el amor verdadero no consiste en decir palabras hermosas ni en sentimientos pasajeros, sino en una entrega real, concreta, humilde. Por eso, en el Jueves Santo, no recordamos un acontecimiento del pasado, sino contemplamos el centro mismo de nuestra fe. Porque en el Jueves Santo se nos muestra a un Cristo que se da como alimento, un Cristo que se abaja como siervo y un Cristo que ama al extremo. Y en las narraciones que vemos de la institución de la Eucaristía, siempre se habla de lo que sucedió. No, ni Pablo ni los sinópticos están dando una opinión personal ni una elaboración espiritual. Están transmitiendo una tradición recibida del mismo Señor y que la Iglesia ha conservado y atesorado siempre. La Eucaristía, queridos hermanos, no nace de la creatividad religiosa de una comunidad, sino nace de la voluntad expresa de Cristo. Es un don que desciende, es iniciativa divina. Y esto es importante señalarlo porque ha habido ocasiones en donde podemos ver ciertas corrientes que tienen la tentación de reducir la Eucaristía a un símbolo de fraternidad, a un gesto de reunión, a un recuerdo emotivo de Jesús.
pero los textos que vemos y leemos de Pablo y de los sinópticos no nos dejan espacio para esta reducción. Jesús toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, que se entrega por quién, por ustedes, por nosotros. Y tomando el cáliz afirma, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Aquí estamos viendo cómo Cristo se entrega sacramental y realmente. Cristo no solamente nos habla con esto de su entrega, sino la anticipa y la comunica sacramentalmente. Antes de subir al Calvario, Cristo se nos da. Antes de ser clavado en la cruz, se nos ofrece. Antes de derramar su sangre físicamente en la cruz, ya la entrega en el misterio de la Eucaristía. En la Eucaristía es el modo en que Cristo quiso perpetuar su Pascua en la historia. Cada vez, queridos hermanos, que celebramos este sacramento, no se repite una escena pasada como si se tratara de una representación. Cada Eucaristía es memoria viva, memoria eficaz, presencia real del sacrificio redentor de Cristo. Lo que sucedió una vez para siempre en el Calvario se hace presente sacramentalmente en cada altar del mundo. Por eso, en este Jueves Santo, estamos llamados a recuperar el espíritu sagrado que debemos tener ante la Eucaristía. Quizás a veces nos hemos familiarizado tanto con ella que corremos el riesgo de perder nuestro asombro. ¿No les ha pasado? Perdemos el asombro. Y sin embargo, tenemos en la Eucaristía el mayor tesoro. Ahí está Cristo mismo, no una idea de Cristo. Ahí está su cuerpo entregado y su sangre derramada. En la Eucaristía, el Señor resucitado permanece en medio nuestro como alimento, como alianza y presencia. Y por eso, queridos hermanos, es tan importante esto, porque la iglesia vive de la Eucaristía. La iglesia no vive de estructuras, estrategias, discursos. Vive de la Eucaristía. Por eso, donde falta la Eucaristía y la conciencia de la Eucaristía, la vida cristiana se debilita, la fe se vuelve superficial y la comunidad corre el riesgo de vaciarse interiormente. Por eso yo quisiera que en este Jueves Santo nos preguntáramos y reflexionáramos qué es realmente la Eucaristía para mí. ¿Es el centro de mi vida espiritual o es una práctica de vez en cuando? ¿Voy a la misa como quien cumple una obligación o como quien entra y se encuentra con el misterio central de la redención? ¿Creo de verdad que ahí está Cristo? ¿Me asombro todavía o me he acostumbrado tanto que ya no me conmueve? Esta es la Eucaristía. Y en esta celebración vamos a leer también a Juan, en donde Juan no narra tal cual con esas palabras la institución de la Eucaristía, pero Juan nos narra en sus últimos capítulos, antes de entrar ya a la pasión, cómo Jesús les muestra a sus apóstoles esta entrega. Y entonces, ustedes ya recuerdan mucho este evangelio, es el evangelio donde nos narra Juan cómo Jesús, antes de la cena de Pascua, hace el lavatorio de pies de sus discípulos. Y podíamos nada más decir, ¿no? Antes de la fiesta de Pascua,
sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así empieza el texto que vamos a leer mañana. Y este amar hasta el extremo, queridos hermanos, lo comienza Jesús con un gesto de profunda inmensa, de profundidad muy grande. En el mundo antiguo, lavar los pies era tarea de los esclavos. Era un servicio humilde, material, no era una acción de prestigio, no era una escena memorable. Y sin embargo vemos que Jesús la asume deliberadamente. El Señor se coloca en el lugar del siervo. Vemos que con esta acción, queridos hermanos, Jesús rompe la lógica del poder humano, porque nosotros solemos medir la grandeza en la capacidad de imponernos, de mandar, de ser obedecidos, de ocupar el lugar central. Jesús revela otra lógica. La verdadera grandeza está en bajar, en servir, en entregarse, en ponerse a los pies del otro. No es casual que esto suceda en el contexto de la cena. Juan nos está diciendo, si quieres entender lo que significa, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, mira a Jesús de rodillas. La Eucaristía no puede separarse, del servicio. El pan partido remite a una vida partida. El cáliz compartido remite a una existencia derramada por los demás. El altar apunta necesariamente a la caridad. Por eso, queridos hermanos, sería una grave deformación vivir una devoción eucarística desconectada del amor concreto al prójimo. No basta con adorar a Cristo sacramentado si no estás dispuesto a reconocerlo y servirlo en el hermano. No basta comulgar si la vida sigue gobernada por el egoísmo, la soberbia o la indiferencia. El cuerpo de Cristo recibido en la comunión exige un cuerpo entregado en el servicio. Por eso, queridos hermanos, el lavatorio que hace Jesús no es un gesto poético ni una metáfora vacía. Significa hacerse cargo del otro en lo concreto. Significa servir en aquello que nadie aplaude. Significa cargar con el cansancio ajeno. Significa permanecer cerca cuando las situaciones son incómodas. Significa amar en lo pequeño, en lo escondido, en lo cotidiano. Este Jueves Santo, queridos hermanos, nos presenta la Sagrada Liturgia que debemos unir el altar y la existencia del sacramento con la conducta, la adoración y la caridad. Yo aquí quisiera dejar mi primer comentario. Viernes Santo, o también llamado Viernes de la Pasión del Señor. Nos remite un poco al domingo. El Domingo de Ramos también se le conoce como Domingo de la Pasión. Y bueno, los cristianos los celebramos así en domingo. El Domingo de la Pasión o Domingo de Ramos, y después viene el Domingo de Resurrección. Ya después la iglesia fue ampliando la celebración de este misterio y anualmente, cada año, lo hacemos desplegado en esta semana. Por eso es que este día, Viernes Santo, se le conoce Viernes de la Pasión del Señor. Y tiene esta connotación, cómo miramos la pasión del Señor, y pues desde nuestra piedad religiosa, porque produce sentimientos piadosos, sentimientos religiosos, hemos desplegado pues varias actividades, le llamamos así, de religiosidad, nacidas de pues, nuestro sentimiento, el sentimiento que produce la pasión del Señor. Entonces tenemos desde las mañanas, eh,
el rezo del Vía Crucis, la Vía Dolorosa. eh, Tenemos después el sermón de las 7 palabras. Más adelante tenemos el pésame a la Virgen, después una procesión tal vez con el Santo Sepulcro, con la Dolorosa. Son expresiones de nuestra piedad, de lo que produce Cristo crucificado en nuestro corazón y pues nosotros expresamos con estos actos de piedad pues nuestro sentir hacia ese misterio. Eh, el viernes de la Pasión o el Viernes Santo también hay un momento, llamémosle así, litúrgico, que a veces hacemos la diferencia de la piedad, la religiosidad popular y el acto litúrgico como tal. El Viernes Santo también nos reunimos en este ámbito litúrgico. Una característica de esto litúrgico es que es la acción de Cristo en medio de su iglesia. Si bien nuestros actos de piedad surgen de nosotros mismos como pues una respuesta al misterio, eh, el acto litúrgico es convocación de Dios. Dios nos convoca y Dios es el que actúa en nuestra celebración litúrgica. Es Cristo quien actúa. Entonces, hay en el Viernes Santo pues un momento litúrgico, un momento donde nos reunimos toda la asamblea. Y este momento litúrgico pues tiene 3 partes muy importantes, muy bellas. Dios nos habla a través de su palabra y toda la comunidad, pues escuchamos. Vamos escuchando la palabra, se hace el texto de Isaías, el siervo doliente, la carta a los hebreos, y también se entona el Salmo 30, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se lee el texto de la Pasión según San Juan, el reinado de Jesús, el verdadero reinado de Dios, Cristo Rey, Cristo glorificado. Y pues se propone en la cruz, desde esta entrega amorosa de Dios. Esa es la primera parte de este encuentro litúrgico del viernes. Mm, Se hace por la tarde, pues antes de que se oculte el sol. Eh, Después se hace una oración de los fieles, unas peticiones. Si se tiene la oportunidad, se entonan estas peticiones. Esa es la primera parte de nuestro encuentro litúrgico, escuchar a Dios en su palabra, estar muy atentos, muy abiertos de corazón. Viene después un segundo momento de esa celebración que se le ha llamado así, la adoración de la cruz. Sí, es la adoración del misterio, de la muerte del Señor. Puede traernos un poco de de contrariedad. Puede hasta resultarnos un poco difícil de aceptar. Nosotros queremos luego pasar a la resurrección y decir, nosotros adoramos a un Cristo resucitado, ya vivo. Este día es principalmente para contemplar, contemplar la muerte del Señor. ¿Qué significado tiene en nuestra vida? Y entonces se tiene esta segunda parte, la adoración de la Santa Cruz, así le llaman en el ritual. La adoración de la Santa Cruz es la adoración del misterio de Cristo muerto en la cruz. Finalmente, ese día, el viernes, pues se concluye esa celebración con la distribución de la Sagrada Comunión. Ese es como el momento litúrgico del Viernes Santo. Entonces, un poco así resumiendo, la muerte del Señor trae consigo estas acciones piadosas de nosotros, cómo vemos la muerte del Señor y pues tenemos todas estas actividades que nacen de nuestra piedad, de nuestro cariño al misterio de Dios. Y entonces tenemos estas actividades, el Vía Crucis, las 7 palabras, el sermón del pésame, la procesión con la dolorosa, en fin. Y en la tarde ya tenemos esta acción litúrgica, la acción de Cristo en su iglesia, cómo nos va santificando por medio de su muerte. Y esto es lo que vivimos el Viernes Santo con esta celebración de 3 momentos: escucha de la palabra, adoración de la Santa Cruz y la distribución de la comunión. ¿Cuál podría ser el significado? Pues es muy difícil proponerlo aquí a lo mejor en un breve espacio, se complicaría un poco. Yo solamente propongo las primeras líneas del libro del profeta Isaías que nos puede indicar eh, el sentido de la muerte del Señor. Dice el texto. Los primeros versículos, no es todo el texto, es el texto
del cántico del siervo doliente. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Qué interesante, ¿no? Qué interesante este texto. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto, pero pudiéramos pensar o fantasear en esas exaltaciones meramente humanas, ¿no? En donde se exalta el poder, la grandeza, en fin. No, inmediatamente el texto pasa y no se cambia de versículo, es ahí, ese es el himno. Y dice, muchos se horrorizaron al verlo y empieza a describir la pasión. Muchos se horrorizaron al verlo, estaba desfigurado, no tenía aspecto de hombre. Este contraste es el que podría tal vez desconcertarnos un poco y no mirar la cruz, la pasión del Señor, la muerte del Señor en lo más profundo. ¿Qué es la muerte del Señor? Así muy sencillo, o sea, es muy profundo, pero solamente utilizo algunos elementos bueno, ojalá les sirva. La muerte del Señor es eh, con esta doble vertiente. La muerte del Señor nos confronta con nuestra maldad, con lo que somos, hasta dónde nos lleva nuestra maldad. Entonces hay que mirar la cruz, hay que mirarla, sí, aunque nos incomode, pero es la cruz. Y ya San Pablo diría, nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Miramos lo que somos, nuestra maldad. Y también la cruz nos revela que en esa maldad Dios nos ha rescatado, nos ha amado. Por eso el misterio de la cruz es central. Por eso este cambio que da el texto de Isaías. Lo van a ver exaltado y después describe a alguien que está sufriendo. Sí, es Dios amándonos. Es Dios que desciende con nosotros y va a transformar nuestro dolor nacido de nuestro desorden egoísta. Ese es el dolor que va a transformar en, ya en el misterio, en la resurrección del Señor y todo, pues este es el hombre transformado, el hombre que nace de nuevo, el hombre que es salvado. Pero el viernes es concentrarnos, mirar la cruz es, sí, mirarnos a nosotros, pero mirar cómo Dios acontece en nosotros, en nuestra maldad, cómo desciende con nosotros, cómo muere por nosotros, cómo permanece con nosotros, y eso para nosotros será salvación. Por ahí sería el Viernes Santo lo que yo propondría. Muchas gracias, Jaime. A mí me toca una cosa muy importante, la más importante de todas, no quitando lo que le han dicho el Padre Toño acerca del Jueves Santo. El Viernes Santo sin duda es una centralidad de nuestra fe, pero todo desemboca en la resurrección del Señor. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Dice San Pablo, nuestra fe sería una ideología, un modo de pensar de los hombres, un seguimiento de un gran ilustre, un filósofo que nos da una explicación del universo, nos pone en una ruta intelectual, pero la resurrección de Cristo es la forma en que Cristo, bueno, el Padre garantiza que lo que predicó Cristo y lo que hizo Cristo en su vida, inclusive la muerte de la cruz, pues es una garantía, el sello de garantía que pone el Padre en la vida de Jesús. La resurrección es una consecuencia directa de la obediencia, de la cruz, y por lo tanto la liturgia es muy abundante, muy abundante. Tenemos en primer lugar el fuego de nuevo, que parte la noche en dos, la noche del sábado en la tarde, ya domingo para el pueblo judío, parte la noche en dos, la luz que brilla en las tinieblas, que la resurrección que históricamente se dio en la madrugada del sábado hacia el domingo.
No se sabe a qué horas exactamente, pero sí se sabe que a la mañana siguiente, el día de la semana, las mujeres van al sepulcro y el sepulcro está vacío, ¿no? Entonces, podemos suponer de que en la noche del sábado al domingo, en la madrugada, se produce la resurrección y por lo tanto los cristianos celebramos cayendo la tarde del sábado. Después de las 6 de la tarde, ya es domingo. Los 3 días oficiales para que se declarara una persona bien muerta se cumplen. Los 3 días que para los hebreos son 2 días, ¿no? Bueno, la frase dice al tercer día de resucitó, pero los hebreos cuentan el día en que estamos y al siguiente día y al siguiente. Entonces, el viernes es el primer día, el sábado es el segundo día y en la madrugada del domingo está el tercer día. Para los occidentales son 2 días después, ¿no? No contamos en el que estamos, sino 2 días después. Entonces, el tercer día celebramos la liturgia de la resurrección, lo que antes se decía el sábado de gloria, y la resurrección la celebración de la resurrección consta de varias partes, las voy a mencionar rápidamente. El fuego nuevo, que parte la noche en dos, es el fuego que alumbra a todas las naciones, la prendida del cirio pascual, que entra al recinto de la comunidad, sea una parroquia, una basílica, una catedral, entra al recinto de la comunidad, parte la noche en dos. Estando las luces apagadas, van participando los fieles de la luz del cirio pascual y se canta el pregón. El pregón de Pascual es un anuncio poético, un anuncio como de juglares que anuncian la resurrección. También hay un pregón navideño, es muy, muy bonito, no se hace mucho, pero también se da un anuncio y lo típico en las comunidades cristianas es que se anuncie la resurrección como solemnemente, con un cántico muy solemne, como un juglar que está anunciando la resurrección del Señor. El cirio pascual prendido, todas las velas de la asamblea prendidas, y esto en la oscuridad de la noche que parte la oscuridad en dos. Y ya luego, después del pregón pascual, se procede a las lecturas. Las lecturas van reproduciendo todo el camino de la historia de la salvación. No los vamos a mencionar porque son 7. Y luego el cántico de gloria, en donde se prenden todas las luces de la asamblea, del recinto. Se hace pues una fiesta de luces, de flores, se descubren los santos que están cubiertos, si están cubiertos, prenden todas las luces del recinto, se prenden las lámparas del altar, y tenemos una epístola y ya luego el Evangelio. Y luego del Evangelio, la homilía, por supuesto, que es la explicación o el recuerdo o como unas palabras de exaltación de la resurrección. Y luego se procede a la liturgia bautismal. Luego de la liturgia bautismal se hace la aspersión con el agua bendita, que nos recuerda a los bautizados que fuimos bautizados. El agua bendita no es magia, el agua bendita no hace distintas las cosas, sino que nos recuerda a los cristianos que tenemos que vivir como bautizados, que tenemos una responsabilidad ante el mundo,
que tenemos una responsabilidad de llevar la luz de Cristo, el bautismo a todos los hombres, y que tenemos que vivir de una forma distinta de los criterios del mundo. Y entonces, eso es la aspersión del agua bendita. Se bendicen los recipientes de agua de las personas que los traen en este tenor que no es un acto de magia, no es porque que el agua bendita, si nos la tomamos, vamos a cambiar de carácter, pues no se la den al marido en la sopa, pero el agua bendita es un recuerdo para nosotros de que somos bautizados. Y este recuerdo nos lleva a la posibilidad del bautismo de los catecúmenos que han sido preparados a lo largo de la cuaresma para que hagan su bautismo, su confirmación y su Eucaristía, el primer encuentro eucarístico en esa celebración. Es como una fiesta muy, muy especial que dura mucho, pero vale la pena vivirla. Y luego la Eucaristía como de costumbre, con un lujo de alegría, con un lujo de flores, con un lujo de luz, y pues terminando la Eucaristía, como de costumbre, se da la bendición. Y esto hace que los cristianos podamos unirnos en la muerte del día anterior. Bueno, el Jueves Santo, la Eucaristía, la institución del sacerdocio, la Eucaristía y luego el servicio del lavatorio, todo tiene un sentido. La cruz, fundamentalmente la pasión de la cruz, el camino de la cruz, la adoración del Santísimo como un momento de acompañar a Jesús en su muerte. eh, y luego la cruz y la resurrección. Todo tiene sentido en la resurrección. Y quisiera hablar un poquito de la liturgia del domingo de resurrección. El evangelio del domingo de la resurrección pueden ser tres: un evangelio de Juan, un evangelio de Mateo y de Lucas en la tarde con los discípulos de Maús. Ya hemos tratado algunas veces los discípulos de Maús en el Tierra Buena, entonces me voy a dedicar un poco a explorar algunos aspectos de la lectura de Mateo. Transcurrido el sábado al amanecer del primer día de la semana, el primer día de la semana, después del sábado, el domingo es el primer día de la semana, comienza una nueva creación. Comienza una nueva creación. La creación antigua terminó el sábado cuando Dios descansó y en el primer día de la semana, junto con Cristo, se da una nueva creación. Por eso los baptisterios antiguos tenían 8 lados, porque son los 7 días de la semana más el siguiente, el primer día de la creación. Por eso el bautismo es una nueva creación, una participación en la resurrección de Cristo, en la cruz, resurrección de Cristo, y por lo tanto es el primer día de la semana. Participamos de una nueva creación. María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, en donde habían sepultado a Jesús antes del sábado, y pasó todo el sábado en el sepulcro, el viernes en la tarde, el sábado, y el domingo en la madrugada resucita. Hizo, de pronto se produjo un gran temblor porque el ángel del Señor bajó del cielo, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Sentarse encima, como lo dijimos en el pasaje de la Samaritana, es tomar posesión, es una superioridad. El ángel del Señor es superior a la muerte, es superior a la piedra que está tapando el sepulcro. Y luego su rostro brillaba como relámpago
y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Esto nos recuerda a la transfiguración del rostro de Jesús que se transfigura, las vestiduras se ponen blancas como la nieve, y los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Es decir, es un acontecimiento glorioso. Los guardias que habían sido apostados para que los discípulos del Señor no hicieran la tranza de llevarse el cadáver y luego anunciar la resurrección, esos guardias que estaban apostados en el sepulcro quedaron como muertos, como tirados en el suelo, con todo el poder del ángel. Eh, Se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres, a María y la otra María, María Magdalena y la otra María, María de Cleofás. El ángel se dirigió a las mujeres, les dijo, no teman, porque se supone que estaban también temblando de miedo de esta situación. No teman, ya que buscan a Jesús, al crucificado. Ajá. No es Jesús vivo, sino crucificado, muerto, bien muerto, porque ya llevaba 3 días en el sepulcro, 2 días en el sepulcro, y no está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Jesús anunció y anunció y anunció a sus apóstoles que debería morir en manos de los gobernantes y de los sumos sacerdotes y los fariseos, y que el tercer día iba a resucitar. Esto, el trauma de la cruz no los dejó mirar esto, ¿no? El trauma el hecho de la cruz hizo que los discípulos se sintieran como fracasados, como desolados, deprimidos, pues les llegó la depresión. Entonces, vengan a ver el lugar, no está aquí, ha resucitado, como lo habían dicho. Vengan a ver el lugar en donde habían puesto. Es decir, las hizo entrar al sepulcro para que se dieran cuenta que el sepulcro estaba vacío. El sepulcro vacío no es la prueba de la resurrección. El sepulcro vacío es un indicio de la resurrección. Las pruebas de la resurrección son las apariciones, y que vamos a ver en esta cincuentena pascual, a partir del domingo de Pascua en adelante, vamos a estar acompañando a los discípulos y a los que se les aparece el Señor. Eh, Esa es la verdadera prueba que Jesús resucitó. No está aquí, ha resucitado como lo habían dicho. Vengan a ver en el lugar en donde lo habían puesto. Y ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos, ha resucitado entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán. Es Eso es todo. Ujú. Las mandan los ángeles, el ángel las manda a dar testimonio a los discípulos. El San Pablo dice que se le pareció primero a Pedro, luego a los 12, luego simultáneamente a los 500 hermanos y luego a él, que es como un aborto, dice San Pablo. San Pablo no considera el testimonio de las mujeres porque no era legal el testimonio de las mujeres. Por las mujeres no tenían el derecho de testimoniar legalmente, pero históricamente Parece, parece ser que los tres o los cuatro evangelistas hablan de las apariciones a las mujeres antes. El sepulcro vacío, el testimonio, las apariciones. Juan dice que se les apareció a las mujeres primero. Y pues el hecho de que no pudieran dar testimonio oficial las descarta un poco en el relato, pero a las mujeres
las hizo testigos principalísimos de la resurrección. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, dice el Evangelio de Mateo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y de la gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos, pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, lo abrazaron en los pies, lo adoraron. Esto es muy, muy especial porque la resurrección no es una idea, no es una filosofía. La resurrección es real. Jesús resucitó, no revivió, sino resucitó. Esto significa que Jesús transforma su cuerpo que había quedado despedazado, un cuerpo torturado, lleno de sangre, su espalda llena de rasgos, restos de la flagelación, su rostro desfigurado, todo mayugado, coronado de espinas, su cuerpo con la lanzada, los clavos de la cruz, quedó hecho pedazos. Jesús históricamente quedó hecho pedazos. Lo que metieron en el sepulcro era un cuerpo muerto, pero torturado de una forma espantosa. Pero a la hora de la resurrección, tiene los signos de la muerte. No olvidemos que le dice a Tomás, trae acá tus manos, mételas en los hoyos de los clavos, mete en mi costado. No sabemos si Tomás los metió, pero lo vieron, los discípulos lo vieron resucitado, transformado en un cuerpo glorioso, un cuerpo físico, pero a la vez trasciende lo físico, porque Jesús se aparece en medio de puertas cerradas, se aparece en dos lugares a la vez, con los discípulos de Maús en el camino y luego con los discípulos en Jerusalén y luego en Galilea. Lo vemos apareciéndose por todos lados. Dice el texto de San Pablo, se apareció simultáneamente a más de 500 hermanos. Entonces, simultáneamente se apareció, no como una idea, pero no como revivido, ¿no? Todo mayugado y que se levantó así como cansado y triste. No, se levanta glorioso. Y esta expresión de que las mujeres se le echaron a sus pies y lo abrazaron en sus pies, es una frase muy, muy especial porque nos habla del cuerpo de Cristo. El cuerpo espiritualizado, pero físico, no lo podemos saber porque nosotros a partir de la ascensión tenemos una experiencia distinta el cuerpo de Cristo resucitado. Nosotros tenemos pues que creer en el testimonio de los apóstoles y de las mujeres que lo vieron resucitado y que en algún momento Cristo se elevó al cielo y dejó de estar en la tierra físicamente. Aunque nosotros experimentemos la resurrección, no la podemos experimentar como ellos la experimentaron. Esto es una cosa a la vez de lejanía, pero a la vez universal, porque podemos los cristianos en todas partes del mundo tener esta experiencia del Cristo resucitado, eh, que les dice a las mujeres en el texto de Mateo. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Es una cosa muy histórica, que los discípulos predicaron el Evangelio en Jerusalén y fueron corridos de Jerusalén y llegaron a Galilea
y allí pudieron predicar la resurrección con mucha más libertad hasta que los corrieron de Galilea, los persiguieron y luego los persiguió el Imperio Romano hasta que se dio la, 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 el permiso de que tuviéramos una legalidad en el Imperio Romano. Pero la primera persecución se dio en Jerusalén por parte de los judíos, por parte de las autoridades judías que decían que era tan fuerte este mensaje de la resurrección que muchos judíos se estaban convirtiendo. Entonces Jesús los encuentra en Galilea y ya veremos las apariciones en Galilea preciosas que ya acompañaremos a Jesús en todo este camino pascual que terminará en Pentecostés. Bien. Eh, Perdonen, No, no, es pero que es muy difícil. este No, es, pues muchas gracias. Yo antes de terminar, si me permite el Padre Jaime, Padre Miguel, quisiera hacer una oración que incluye el trido pascual, así que también va a ser un poquito más larga de lo usual, pero dice así. Señor Jesús, al entrar en los días santos de tu Pascua, queremos acompañarte con fe, con gratitud y con un corazón dispuesto a dejarse transformar por tu amor. En el jueves santo te bendecimos porque nos dejaste la Eucaristía, memorial vivo de tu entrega, alimento de nuestra fe y presencia permanente en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, porque en el pan partido y en el cáliz derramado te quedaste para nosotros como fuerza en el camino, consuelo en la prueba y comunión que nos une contigo. Te pedimos también que nos enseñes el camino del servicio humilde, para que así como tú lavaste los pies de tus discípulos, también nosotros aprendamos a amar sin orgullo, a servir sin buscar recompensa y a inclinarnos con caridad ante el hermano que sufre. En el Viernes Santo te contemplamos en la cruz y adoramos tu amor llevado hasta el extremo. Tú cargaste nuestros pecados, tomaste sobre ti nuestras heridas y abriste para nosotros el camino de la salvación. Haz que nunca olvidemos el precio de nuestra redención. Danos la gracia de abrazar nuestra cruz con fe, de permanecer fieles en la prueba y de unir nuestro dolor al tuyo con esperanza y confianza. En el sábado santo, cuando todo parece silencio y oscuridad, enséñanos a esperar. Sostén nuestra fe en los momentos de incertidumbre, fortalece nuestra esperanza cuando el alma se siente sola y ayúdanos a permanecer firmes cuando no entendemos tus caminos. Y en la gloria de la Pascua, haznos renacer contigo, que tu resurrección venza nuestras tinieblas, rompa nuestras cadenas, levante nuestras caídas y haga nuevas todas las cosas en nosotros. Que no vivamos como hombres derrotados, sino como discípulos del resucitado, capaces de dar testimonio de tu vida, de tu verdad y de tu victoria. Señor Jesús, haz que este trido pascual no pase por nuestra vida sin dejar fruto, que el Jueves Santo nos haga eucarísticos, que el Viernes Santo nos haga fieles, que el Sábado Santo nos haga esperanzados y que la Pascua nos haga hombres nuevos. María, Madre del Redentor, acompáñanos en estos días santos y enséñanos a permanecer junto a tu Hijo con amor, con silencio y con esperanza. A ti, Señor Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues, queridos hermanos, esta es nuestra propuesta para estos días santos. Esperamos que puedan, yo creo valdría la pena si lo pueden ver más de una vez. Son muy densos estos días, dimos mucha información y bueno, esperamos que les ayude a vivir estos días con una mayor espiritualidad. Les damos muchas gracias de vernos y escucharnos
Si les gustó este comentario, pues les pedimos donde aparece el pulgar hacia arriba, que opriman clic y que nos hagan favor pues de seguirnos compartiendo para que esta comunidad, con el favor de Dios, cada día vaya siendo una comunidad más grande, pero también más viva. Muchas gracias y si Dios quiere, nos veremos la próxima semana y semanas para ir platicando lo que hoy decía el Padre Miguel, esas apariciones maravillosas de Cristo resucitado. Hasta pronto. Felices Pascuas a todos.